Ciudad de México, barrio de Tepito, 2018. El sol se filtraba entre las cortinas rasgadas del pequeño cuarto que Esperanza compartía con su hermana menor, iluminando las paredes descarapeladas y los carteles de universidad pegados con chinchetas oxidadas. A los 22 años, sus manos temblorosas sostenían la carta que acababa de cambiar su mundo. Lamentamos informarle que su solicitud de beca ha sido rechazada. ¿Qué dice, Espe?, preguntó Paloma, su hermana de 16 años, asomándose desde la cama de hallado. Esperanza dobló la carta con cuidado, como si fuera de cristal. Sus ojos cafés, heredados de su abuela zapoteca, se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Nada importante, Palomita. Solo, nada importante. Pero era todo. Era la quinta solicitud de beca rechazada en 2 años. Era el sueño de estudiar arquitectura en la UNAM que se desvanecía como el humo del copal en las ceremonias de su infancia en Oaxaca. Era la promesa que le había hecho a su madre antes de morir. Voy a ser alguien, mamá. Voy a construir casas hermosas para gente como nosotros. Esperanza trabajaba 12 horas diarias en la fábrica textil de Don Ramiro, cosiendo uniformes escolares bajo luces fluorescentes que le lastimaban los ojos. Cada peso que ganaba se dividía en 3. Comida, renta del cuarto y un frasco de vidrio etiquetado universidad que guardaba debajo de su cama. Oye, Esperanza, la voz de Paloma interrumpió sus pensamientos. ¿Te acuerdas de lo que siempre decía mamá sobre los árboles de mezquite? Esperanza sonrió a pesar de todo. Su madre, Concepción, había sido partera en su pueblo natal y siempre tenía una analogía natural para cada situación. ¿Qué crecen en el desierto porque sus raíces van más profundo que las de cualquier otro árbol?, respondió Esperanza, acariciando el cabello negro de su hermana. Exacto. Y tú eres puro mezquite, hermana. Esa tarde, mientras caminaba hacia la fábrica por las calles bulliciosas de Tepito, Esperanza se topó con un joven de su edad pegando carteles en un poste de luz. Era alto, de piel morena y ojos verdes poco comunes, vestía jeans desgastados y una camiseta de café Tacba. ¿Qué anuncias?, le preguntó por curiosidad. Él se volvió con una sonrisa que iluminó su rostro angular. Clases de inglés gratuitas en el centro comunitario. Soy Mateo, por cierto. Mateo Herrera. Esperanza Morales, respondió ella, leyendo el cartel. ¿Tú das las clases? Sí, acabo de regresar de Estados Unidos. Trabajé allá 5 años, pero... Su expresión se ensombreció por un momento. Digamos que las cosas no salieron como esperaba. Ahora quiero ayudar a otros a que no cometan mis errores. Había algo en la manera en que hablaba, una mezcla de sabiduría prematura y vulnerabilidad, que intrigó a Esperanza. Pero no tenía tiempo para clases gratuitas. Tenía que trabajar. Se ve interesante, pero... Oye, no sé si te interese, pero conozco a alguien que podría ayudarte. Mateo la interrumpió observando el folder que llevaba bajo el brazo con papeles de la universidad. Mi amiga Carmen trabaja en una organización que ayuda a estudiantes de bajos recursos. Siempre dice que la educación es un derecho, no un privilegio. Esperanza sintió un cosquilleo de esperanza en el pecho. ¿En serio? ¿Dónde puedo encontrarla? Mateo arrancó un pedazo del cartel y escribió una dirección. Mañana a las 6 en el Café La Revolución, en el centro. Dile que vas de mi parte. Esa noche, Esperanza se quedó despierta mirando el papel con la dirección. ¿Sería otra puerta que se cerraría en su cara? ¿Otra esperanza que se convertiría en desilusión? Paloma se acercó a su cama en la oscuridad. ¿Vas a ir?, le susurró. No lo sé, Palomita. Estoy cansada de que me rompan el corazón. Pero mamá siempre decía que el corazón es como el barro, que entre más lo trabajas, más fuerte se vuelve, completó Esperanza con una sonrisa triste. Al día siguiente, después de su turno en la fábrica, Esperanza se encontró caminando hacia el Café La Revolución. Sus pies la habían llevado ahí casi sin darse cuenta, como si tuvieran voluntad propia. El establecimiento era pequeño, con paredes llenas de fotografías de luchadores sociales mexicanos y el aroma a café oaxaqueño flotando en el aire. Una mujer de unos 30 años, con el cabello rizado recogido en una coleta y lentes de pasta, estaba sentada en una mesa del fondo. Llevaba una blusa bordada de Chiapas y tenía la sonrisa más cálida que Esperanza había visto en meses. ¿Esperanza? Soy Carmen Vázquez. Mateo me habló de ti. Pero cuando Esperanza se acercó a estrechar su mano, Carmen la miró con una expresión extraña,
como si la hubiera reconocido. Perdón, pero ¿no eres la hija de Concepción Morales? ¿La partera de San Bartolo Coyotepec? El corazón de Esperanza se detuvo. ¿Cómo podía esta mujer conocer a su madre? Café La Revolución, centro histórico. El café se había vuelto pesado entre las dos mujeres. Carmen tenía los ojos brillantes, como si hubiera visto un fantasma, y Esperanza sentía que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Sí, soy su hija, respondió Esperanza con voz temblorosa. ¿Cómo la conociste? Carmen se llevó una mano al pecho, donde colgaba un pequeño dije de plata en forma de colibrí. Tu madre me ayudó a nacer, Esperanza. Yo soy de San Bartolo también, pero me fui muy joven a estudiar a la capital. Siempre quise regresar a agradecerle, pero cuando lo hice, ya era muy tarde. El silencio se extendió entre ellas como un puente invisible. Esperanza recordó las historias que su madre le contaba sobre los bebés que había traído al mundo, sobre las mujeres que lloraban de alegría cuando escuchaban el primer llanto de sus hijos. Ella hablaba de una niña que nació en una noche de tormenta, murmuró Esperanza. Decía que había llegado al mundo con los puños cerrados, lista para pelear. Siempre pensé que era un cuento. Esa era yo. Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. Tu madre me salvó la vida. A mí y a mi mamá, y ahora entiendo por qué el universo nos puso en el mismo camino. Carmen abrió una carpeta que tenía sobre la mesa y mostró varios documentos. Dirijo una fundación que se llama Raíces Profundas. Ayudamos a jóvenes indígenas y de bajos recursos a acceder a la educación superior. Pero no solo con dinero, Esperanza. Los acompañamos en todo el proceso, desde la preparación para los exámenes hasta conseguir trabajo cuando se gradúan. Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Era posible que después de tantos rechazos, la ayuda viniera de la manera más inesperada? Pero debe haber cientos de solicitudes. Las hay. Pero pocas vienen recomendadas por Mateo Herrera. Ese muchacho tiene buen ojo para identificar la determinación genuina. Carmen se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro de Esperanza. Cuéntame tu historia. Desde el principio. Y Esperanza habló. Le contó sobre su infancia en Oaxaca, sobre las manos de su madre curando heridas y trayendo vida al mundo. Le habló de la muerte de su padre en un accidente cuando ella tenía 14 años, y de cómo su madre trabajó día y noche para mantener a la familia. Le contó sobre la enfermedad de su madre, sobre las noches en el hospital, sobre la promesa susurrada en su lecho de muerte. Quiero construir casas, Carmen. Pero no casas cualquiera. Quiero construir hogares para gente como nosotros. Casas que respeten nuestra cultura, que no nos hagan sentir como extraños en nuestra propia tierra. Carmen escuchó cada palabra con atención, asintiendo ocasionalmente. Cuando Esperanza terminó, se quedó en silencio por un momento. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu historia, Esperanza? Que no estás huyendo de quién eres. Muchos jóvenes creen que educarse significa dejar atrás sus raíces. Tú entiendes que la educación es una herramienta para fortalecerlas. Esperanza sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en meses. Entonces, ¿me ayudarás? Voy a hacer algo mejor. Te voy a dar una oportunidad de ayudarte a ti misma. Carmen sacó una tarjeta de su bolsa. Tenemos un programa especial este año. 5 becarios completos para estudiar en universidades privadas. Pero hay una condición. Durante el primer año, deben trabajar medio tiempo en la fundación ayudando a otros jóvenes como ustedes. ¿Trabajar en qué? En lo que mejor sabes hacer. Mateo me contó que tienes una hermana menor. Apuesto a que has tenido que ser madre, hermana, amiga y guía para ella. Eso es exactamente lo que necesitamos. Alguien que entienda lo que significa luchar por un sueño. Esperanza tomó la tarjeta con manos temblorosas. Era real. Era una oportunidad real. Hay un examen la próxima semana. No es fácil, pero si realmente quieres esto. Lo quiero, interrumpió Esperanza. Lo quiero más que nada en el mundo. Carmen sonrió y se levantó de la mesa. Entonces te veo el lunes a las 8 de la mañana en esta dirección. Y Esperanza, tráete todo lo que has estudiado por tu cuenta. Algo me dice que has hecho más de lo que crees. Cuando Esperanza regresó a Tepito esa noche, encontró a Paloma esperándola en la puerta del edificio. Su hermana tenía una expresión preocupada. ¿Cómo te fue con la señora Carmen? Bien, creo.
Muy bien, Esperanza abrazó a su hermana. Pero Palomita, ¿qué haces aquí afuera? Don Ramiro vino a buscarte. Dijo que mañana no vayas a la fábrica. El estómago de Esperanza se hundió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Están reduciendo personal. Dijo que lo siente mucho, pero que tienen que despedir a los más nuevos. Esperanza se quedó paralizada. Sin trabajo, no podría pagar la renta. Sin dinero, no podría presentar el examen de la fundación. Todo se desmoronaba justo cuando había encontrado una esperanza. ¿Qué vamos a hacer, Espe? Preguntó Paloma con voz pequeña. Esperanza miró hacia el cielo nocturno, donde brillaban las pocas estrellas que se podían ver entre la contaminación de la ciudad. Pensó en su madre, en sus manos fuertes que nunca temblaron, ni siquiera al final. Vamos a ser mezquites, Palomita. Vamos a hundir las raíces más profundo. Pero en el fondo de su corazón, Esperanza sentía que las fuerzas se le acababan. ¿Cuántos golpes más podría soportar antes de quebrarse? Barrio de Tepito, una semana después. La madrugada del examen, Esperanza se despertó con el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina. Había pasado la semana buscando trabajo desesperadamente, yendo de negocio en negocio, de fábrica en fábrica, pero la respuesta era siempre la misma: no hay vacantes. Paloma había conseguido trabajo de medio tiempo en una taquería, pero su sueldo apenas cubría la comida. La renta estaba atrasada, y el casero había amenazado con desalojarlas si no pagaban antes del viernes. Despierta, dormilona, susurró Paloma, acercándose con una taza de café aguado. Es tu gran día. Esperanza se incorporó, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había estudiado cada noche a la luz de una vela para ahorrar electricidad, repasando los libros de matemáticas y ciencias que había conservado de la preparatoria. Palomita, si no paso este examen. Vas a pasar, la interrumpió su hermana. Tienes que pasar. Porque si no, me voy a quedar sin hermana arquitecta, y ya le presumí a medio barrio. A pesar de todo, Esperanza sonrió. Paloma tenía 16 años, pero a veces parecía más sabia que ella. El examen era en un edificio elegante de Polanco, muy lejos del mundo de Tepito. Esperanza llegó empapada por la lluvia, con sus únicos zapatos buenos manchados de lodo. En la sala de espera, había otros 4 jóvenes. Todos se veían más preparados, más seguros, más apropiados para estar ahí. Carmen apareció en la puerta del aula, vestida con un traje azul marino. Buenos días, chicos. Sé que están nerviosos, pero recuerden, no estamos buscando perfección, estamos buscando potencial. El examen duró 3 horas. Matemáticas, física, comprensión lectora, y al final, una pregunta que hizo que Esperanza se quedara con la pluma suspendida en el aire. Describe un momento en tu vida en el que tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto. Esperanza pensó en su madre, en las noches que pasaba atendiendo partos por una fracción de lo que cobraba un médico, simplemente porque sabía que era lo correcto. Escribió sobre la noche en que su madre rechazó la oferta de trabajo en la ciudad para quedarse en el pueblo, porque sabía que las mujeres de San Bartolo la necesitaban. Escribió sobre la promesa que le hizo a su madre moribunda, y sobre cada rechazo que había enfrentado sin rendirse. Cuando terminó, Carmen recogió los exámenes sin decir palabra. Solo le dio una palmada en el hombro a Esperanza. Los resultados estarán listos mañana. Los llamaremos. Esperanza regresó a Tepito bajo la lluvia persistente. Paloma la esperaba con una expresión preocupada. ¿Cómo te fue? No lo sé. Creo que bien, pero los otros chicos se veían muy preparados. Espe, llegó esto para ti. Paloma le entregó un sobremanila. Esperanza lo abrió con manos temblorosas. Era una carta de la universidad privada donde había aplicado por cuenta propia meses atrás. Estimada señorita Morales, nos complace informarle que ha sido aceptada en nuestro programa de arquitectura. Sin embargo, debe confirmar su inscripción y realizar el pago de la colegiatura antes del viernes. Esperanza leyó la cifra y se desplomó en la silla. Era más dinero del que había visto en su vida. ¿Qué dice?, preguntó Paloma. Que me aceptaron. Pero necesito pagar 50,000 pesos antes del viernes. Las hermanas se quedaron en silencio. 50,000 pesos era más de lo que ganaban en todo un año. Bueno, a lo mejor la fundación. Palomita, ¿y si no paso el examen de la fundación? ¿Y si esta es mi única oportunidad y la dejo pasar?
Esa noche, Esperanza caminó por las calles de Tepito sin rumbo fijo. Pasó por la iglesia donde su madre había rezado cada domingo, por la escuela donde había aprendido a leer, por la esquina donde había vendido chicles cuando era niña para ayudar con los gastos de la casa. Se detuvo frente a un mural que representaba a Frida Kahlo, pintado en la pared de una casa abandonada. Recordó algo que su madre le había dicho una vez: «Hija, los sueños no se compran con dinero. Se pagan con sangre, sudor y lágrimas». Cuando regresó a casa, encontró a Paloma despierta, contando las monedas que guardaban en un frasco. «Tenemos 300 pesos», dijo sin levantar la vista. «No es mucho, pero es lo que tenemos». «Palomita, no puedes». «Claro que puedo. Somos hermanas, ¿no? Somos mezquites. Y los mezquites no crecen solos». El teléfono sonó. Esperanza contestó con el corazón acelerado. «¿Esperanza? Soy Carmen. ¿Puedes venir a la fundación mañana a las 10? ¿Pasé el examen? Ven mañana. Tenemos que hablar». Esperanza colgó el teléfono sin saber si esas palabras eran una buena o mala noticia. Paloma la miró con ojos brillantes. «¿Qué te dijo? ¿Qué tenemos que hablar?» «Palomita, creo que mi vida está a punto de cambiar. La pregunta es, ¿hacia dónde?». Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y en algún lugar del barrio alguien tocaba guitarra. Era una canción que su madre solía tararear, sobre un colibrí que volaba de flor en flor, buscando la miel más dulce. Esperanza cerró los ojos y se imaginó volando. Pero cuando despertó, seguía en Tepito, seguía siendo pobre, y seguía teniendo que elegir entre rendirse o seguir luchando. La decisión que tomaría al día siguiente no solo cambiaría su destino, sino que pondría en marcha una serie de eventos que la llevarían a descubrir secretos que su madre había guardado durante años. Oficinas de la Fundación Raíces Profundas, Colonia Roma. La fundación ocupaba una casona colonial restaurada, con patios llenos de plantas y paredes decoradas con textiles de diferentes regiones de México. Esperanza llegó temprano, nerviosa y con el estómago vacío. No había podido desayunar, habían usado el último dinero para el camión. Carmen la recibió en su oficina, un espacio acogedor lleno de libros, fotografías de ceremonias indígenas y diplomas enmarcados. Pero lo que más llamó la atención de Esperanza fue una foto en el escritorio, una mujer joven sosteniendo a un bebé, y detrás de ella, inconfundiblemente, su madre. «Pasaste el examen», dijo Carmen directamente. «De hecho, obtuviste la calificación más alta de los 5 candidatos». Esperanza sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿En serio? Pero hay algo más que necesito contarte. Algo sobre tu madre». Carmen señaló la fotografía del escritorio. «Esa soy yo con mi hijo Diego, cuando tenía 2 años. Tu madre no solo me ayudó a nacer, Esperanza, también me salvó la vida cuando era adolescente». Esperanza se acercó a la foto. Efectivamente, era su madre, pero más joven, con el cabello largo y una sonrisa radiante. «Yo tenía 17 años cuando quedé embarazada», continuó Carmen. «Mi familia me corrió de la casa, me dijeron que era una vergüenza. Tu madre me acogió, me cuidó durante todo el embarazo, y cuando Diego nació con problemas respiratorios, ella encontró la manera de llevarlo a la ciudad para que lo atendieran». Esperanza se sentó lentamente. Su madre nunca le había contado esa historia. «Pero hay más. Tu madre me consiguió una beca para estudiar en la ciudad. Conocía a alguien que conocía a alguien. Ya sabes cómo funciona. Gracias a ella pude estudiar trabajo social, y eventualmente crear esta fundación». Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Esperanza. «Mamá nunca me dijo nada. Porque así era Concepción. Hacía el bien sin esperar reconocimiento. Pero antes de morir, me escribió una carta». Carmen abrió un cajón y sacó un sobre amarillento. «Me pidió que si alguna vez sus hijas necesitaban ayuda, hiciera por ustedes lo que ella había hecho por mí». Esperanza tomó la carta con manos temblorosas. El sobre tenía su nombre escrito con la letra cuidadosa de su madre. «Ábrela», la animó Carmen. Dentro había una hoja de papel y una pequeña llave dorada. «Mi querida Esperanza», leyó en voz alta. «Si estás leyendo esto, significa que has encontrado tu camino hacia Carmen. Siempre supe que tenías el corazón de un arquitecto, desde niña construías casitas con las piedras del río. Pero también sabía que el camino no sería fácil.
La llave que encontrarás en este sobre abre una caja que está enterrada bajo el árbol de guayaba del patio de la casa de tu abuela. Ahí encontrarás lo que necesitas para cumplir tu sueño. Pero recuerda, hija mía, el dinero es solo una herramienta. Lo que realmente te hará exitosa es tu corazón. Te amo, mamá. Esperanza no podía parar de llorar. Carmen le ofreció un pañuelo. Tengo que ir a Oaxaca, murmuró Esperanza. Lo sé. Por eso hablé con Mateo. Él se ofreció a llevarte. Su familia es de allá cerca, y él también tiene algunos asuntos que resolver. Como si hubiera sido invocado, Mateo apareció en la puerta de la oficina. ¿Lista para un viaje al pasado?, preguntó con una sonrisa, aunque Esperanza notó algo de nerviosismo en sus ojos. Mateo, no puedo pedirte que... No me pides nada. Carmen ya me explicó la situación. Además, yo también tengo que ir a Oaxaca, tengo una deuda que pagar. Carmen se levantó y abrazó a Esperanza. Vayan. Resuelvan lo que tengan que resolver. Cuando regresen, tu lugar en la fundación y en la universidad te estará esperando. ¿Y si no encuentro nada en esa caja? Entonces buscaremos otra manera. Pero algo me dice que tu madre sabía exactamente lo que hacía. 2 horas después, Esperanza y Mateo estaban en un autobús rumbo a Oaxaca. Esperanza llevaba una maleta pequeña con 2 cambios de ropa y la llave dorada apretada en su puño. Mateo iba silencioso mirando por la ventana. ¿Qué asuntos tienes que resolver allá?, le preguntó Esperanza. Mateo tardó en responder. Hace 5 años, cuando me fui a Estados Unidos, hice algo de lo que no estoy orgulloso. Dejé a alguien esperándome. Alguien que no se merecía que la abandonara. ¿Una novia? Mi hermana menor. Tenía 14 años y estaba enferma. Yo era lo único que tenía, y la dejé para buscar el sueño americano. Esperanza entendió inmediatamente. El peso de la responsabilidad familiar era algo que conocía bien. ¿Está bien ahora? No lo sé. Hace 2 años que no tengo noticias de ella. Por eso regresé. Por eso doy clases gratis. Por eso ayudo a Carmen. Estoy tratando de compensar el daño que hice. El autobús siguió su camino por la carretera serpenteante hacia Oaxaca. Esperanza observó el paisaje cambiar de urbano a rural, de concreto a montañas, de gris a verde. Con cada kilómetro, se sentía más cerca de su madre, pero también más nerviosa por lo que podría encontrar. Mateo, ¿qué pasa si la caja está vacía? Entonces significa que el verdadero tesoro es otro. Tu madre era muy sabia, ¿no? Esperanza asintió. Siempre decía que la vida tiene una manera de darnos lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos. Pues entonces confía en ella. Y confía en ti. Cuando el autobús se detuvo en la terminal de Oaxaca, Esperanza sintió el olor familiar de las flores de bugambilia y los tamales. Era el olor de su infancia, de su madre, de todo lo que había dejado atrás para perseguir un sueño. Pero ahora, con la llave de su madre en la mano y un amigo a su lado, se sintió lista para enfrentar cualquier verdad que el pasado le revelara. Lo que no sabía era que en el pueblo de San Bartolo Coyotepec, una mujer de su edad había estado esperando durante años la oportunidad de agradecer a la familia Morales por algo que cambió su vida para siempre. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El pueblo seguía igual, casas de adobe coloridas, calles empedradas, el mercado bullicioso. Pero para Esperanza, todo parecía diferente. Ya no era la niña que se fue 5 años atrás. La casa de su abuela Remedios, en las afueras, seguía rodeada de nopales y bugambilias. Al llegar, los recibió con lágrimas. ¿Cómo has crecido? Y tú debes ser Mateo, dijo, abrazándolo. Carmen me avisó que venían. Abuela, necesito encontrar algo que mamá dejó aquí, dijo Esperanza, mostrando una llave. Remedios suspiró. Sí. Tu madre me pidió que te contara algunas cosas primero. Sirvió café de olla y se sentaron bajo el árbol de guayaba del patio. Esa caja que buscas no solo tiene dinero, dijo. Contiene documentos, títulos de propiedad. Tu bisabuelo fue dueño de varios terrenos. Esperanza, confundida, negó con la cabeza. Concepción vendió algunos para pagar deudas del hospital, pero guardó uno muy valioso. Un desarrollador lleva años queriéndolo. ¿Y por qué no lo vendió cuando se enfermó?, preguntó Esperanza. Porque sabía que lo regalaría todo.
Prefirió guardarlo para su futuro. En ese momento, apareció una joven con trenzas y un ramo de flores. ¿Esperanza? Soy Itzel Herrera. Mateo palideció. Itzel, hermana. 5 años esperando, respondió ella. No sabía que estabas aquí, dijo él, incómodo. Doña Remedios me avisó. Pensé que ya era hora. Remedios se levantó. Esperanza, ven. Vamos a buscar la caja. Ellos necesitan hablar. Fueron al árbol, y Remedios señaló un punto entre las raíces. Tu madre y yo la enterramos aquí. Esperanza cavó hasta encontrar una caja de metal. Dentro había dinero, documentos y un collar de colibrí. Tu madre lo hizo para ti, dijo Remedios. Quería dártelo cuando estuvieras lista para volar sola. También había una carta. Si estás leyendo esto, decidiste volver. Usa estos documentos con sabiduría. Pero recuerda, tu verdadera riqueza está en tus raíces. Al volver, vio a los hermanos sentados juntos. ¿Cómo estás de salud?, preguntó Mateo. Bien. Concepción me ayudó. Me cuidó, pagó la operación. Me enseñó que lo importante no es cuánto dinero uno gana, sino cuánto amor entrega. ¿Y ahora qué haces?, preguntó Mateo. Estudio medicina tradicional. Quiero ayudar, como ella. ¿Y tú? Fracasé. 5 años viviendo con miedo. Volví con deudas y arrepentimientos. Pero regresaste. Eso es lo que importa. Esperanza intervino. Gracias por cuidar de mi madre, Itzel. Fue ella quien me salvó la vida. Y quiero devolver ese gesto. Sacó una carpeta con planos. Trabajo con un colectivo de mujeres artesanas. Combinamos técnicas ancestrales con arquitectura sustentable. Cuando supe que estudias arquitectura, pensé que podríamos trabajar juntas. Los planos mostraban casas que respetaban la cultura zapoteca, integrando tecnologías modernas como captación de lluvia y paneles solares. Esto es justo lo que quería hacer, dijo Esperanza emocionada. Entonces, hagámoslo. Juntas. Mateo sonrió por primera vez. Parece que todo está encontrando su lugar. Remedios volvió con una bandeja de té. Su madre decía que los caminos de la vida son como los hilos de un rebozo. Parecen separados, pero forman el mismo diseño. Esa noche, mientras cenaban, Esperanza sintió una paz nueva. Tenía recursos, un propósito, gente que compartía sus sueños. Y, sobre todo, entendía que su madre seguía cuidándola desde el más allá. Mañana volvemos a la ciudad, dijo a Itzel. Carmen necesita gente como tú. ¿Te gustaría venir? ¿En serio? Me encantaría, respondió, con una sonrisa. Por las segundas oportunidades, brindó Mateo. Por las madres que nunca nos abandonan, añadió Esperanza. Y por los sueños que se construyen en comunidad, dijo Itzel. Pero mientras celebraban, nadie imaginaba que Carmen acababa de recibir una llamada en Ciudad de México que lo cambiaría todo. La fundación estaba en peligro. Ciudad de México, oficinas de la Fundación Raíces Profundas. El regreso a la capital fue agridulce. Esperanza llevaba consigo no solo los documentos y el dinero que su madre había guardado, sino también una sensación renovada de propósito. Itzel había decidido acompañarlos, fascinada por la posibilidad de trabajar en un proyecto que combinara medicina tradicional con desarrollo comunitario. Mateo parecía un hombre diferente, más ligero, como si se hubiera quitado un peso de los hombros. Pero la sonrisa se les borró del rostro cuando llegaron a las oficinas de la fundación y encontraron a Carmen rodeada de cajas, empacando documentos con expresión sombría. «Carmen, ¿qué pasa?», preguntó Esperanza alarmada. Carmen levantó la vista, y por primera vez desde que la conocía, Esperanza la vio verdaderamente preocupada. «Esperanza, qué bueno que regresaste. Tenemos un problema muy grande». Se sentaron en el patio central de la casona mientras Carmen les explicaba la situación. «Ayer recibí una notificación legal. El edificio donde funciona la fundación está en proceso de venta. El nuevo propietario es una empresa de desarrollo inmobiliario que quiere demoler la casona para construir un centro comercial. ¿Pero no pueden hacer eso?», protestó Mateo. «Este edificio tiene valor histórico. Legalmente, sí pueden. El contrato de arrendamiento vence en 2 meses,
y el dueño decidió no renovarlo. Nos están ofreciendo una compensación ridícula por el traslado, pero no hay dinero suficiente para encontrar un lugar similar. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba de nuevo. ¿Qué significa eso para los becarios? Que tendremos que suspender el programa. Al menos temporalmente. No, dijo Esperanza con firmeza. No después de todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí. Itzel, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto dinero necesitan? Carmen suspiró. Para comprar un edificio apropiado, o para sobornar, para convencer al desarrollador de que no demuela este lugar, necesitaríamos al menos 2 millones de pesos. Es imposible. Esperanza pensó en los documentos que llevaba en su bolsa. Los terrenos de Oaxaca valían mucho dinero, pero no tanto. Además, venderlos significaría traicionar la confianza de su madre. Tiene que haber otra manera, murmuró. La hay, dijo una voz desde la entrada del patio. Todos se volvieron. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con el cabello gris y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Perdón por interrumpir. Soy Roberto Villanueva, de Desarrollos Insurgentes. Vine a hablar con la señorita Vázquez. Carmen se puso de pie inmediatamente. Señor Villanueva, ya le dije que no tenemos nada que hablar. Al contrario, Carmen. Creo que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. El hombre se acercó al grupo con la confianza de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. Verán, he estado investigando un poco sobre su fundación. Es muy noble lo que hacen, muy pintoresco. Por eso quiero hacerles una propuesta. Esperanza no confiaba en él. Había algo en su manera de hablar, condescendiente y calculadora, que le recordaba a los funcionarios que siempre encontraban excusas para no ayudar a la gente como ella. Soy todo oídos, dijo Carmen con tono seco. Estoy dispuesto a no demoler este edificio. Más aún, estoy dispuesto a donarlo completamente a la fundación. El silencio que siguió fue tenso. Carmen frunció el ceño. ¿Y cuál es la trampa? Villanueva sonrió más ampliamente. ¡Qué directa! Me gusta eso. No hay trampa. Solo una condición muy simple. Necesito que alguien me ayude a contactar a los propietarios de unos terrenos en Oaxaca. Específicamente, en San Bartolo Coyotepec. Esperanza sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué terrenos?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los terrenos de la familia Morales. He estado tratando de contactar a los herederos durante años. Son terrenos perfectos para un desarrollo turístico de lujo. Hoteles boutique, spas, ese tipo de cosas. El problema es que no he podido encontrar a los dueños. Esperanza intercambió miradas con Mateo e Itzel. Carmen había palidecido. ¿Y si no puede contactar a esos propietarios? Entonces tendré que proceder con mis planes originales para este edificio. Sería una lástima, pero los negocios son los negocios. Villanueva se dirigió directamente a Esperanza. Usted es de Oaxaca, ¿verdad, señorita? Tal vez conoce a la familia Morales. Sería muy beneficioso para todos si pudiera ayudarme a contactarlos. Esperanza sintió la mirada de todos sobre ella. En ese momento, entendió la verdadera prueba que su madre le había puesto. No se trataba solo de encontrar el dinero para estudiar. Se trataba de decidir qué tipo de persona quería ser. No conozco a esa familia, mintió. Villanueva la estudió con ojos calculadores. ¡Qué lástima! Bueno, tienen hasta el viernes para decidir. O me ayudan a encontrar a los propietarios de esos terrenos, o este edificio se convierte en escombros. Cuando se fue, el grupo se quedó en silencio. Carmen se dejó caer pesadamente en su silla. Esperanza, siento mucho que hayas tenido que mentir por nosotros. No mentí por ustedes. Mentí por mi madre. Esos terrenos son míos. Carmen se quedó boquiabierta. ¿Qué? Esperanza les contó sobre los documentos que había encontrado, sobre la herencia secreta de su madre. Podría vender los terrenos a Villanueva y salvar la fundación, concluyó. Pero mi madre me los dejó por una razón. Y mi pueblo no se merece que lo conviertan en un parque temático para turistas ricos. Mateo golpeó la mesa con frustración. Ese tipo es un chantajista. No podemos ceder a sus amenazas. Pero tampoco podemos perder la fundación, agregó Itzel.
Piensa en todos los jóvenes que necesitan ayuda. Carmen se levantó y caminó en círculos por el patio. Tiene que haber otra manera. Siempre la hay. ¿Cuál? Preguntó Esperanza. No tenemos 2 millones de pesos, no tenemos influencias políticas, no tenemos nada más que nuestras ganas de ayudar. Tenemos algo más, dijo Carmen con una sonrisa repentina. Tenemos la verdad. Y tenemos a la prensa. Esperanza no entendía. ¿Qué quieres decir? Que el señor Villanueva cometió un error muy grande. Vino aquí a chantajearnos, pero no sabía que tengo contactos en varios periódicos. La historia de un desarrollador que amenaza a una fundación que ayuda a jóvenes indígenas. Eso vende periódicos. Mateo sonrió por primera vez en toda la tarde. Y la historia de una joven que rechaza una fortuna para proteger su comunidad. Eso también vende periódicos. ¿Pero será suficiente? Preguntó Itzel. Carmen tomó su teléfono. Vamos a averiguarlo. Esperanza, ¿estás dispuesta a contar tu historia? Esperanza pensó en su madre, en Paloma esperándola en Tepito, en todos los jóvenes que merecían una oportunidad. Sí, estoy lista. Pero ninguno de ellos sabía que Villanueva tenía más recursos de los que imaginaban, y que la batalla que estaban a punto de empezar los pondría a prueba de maneras que nunca habían anticipado. El viernes llegaba en 3 días, y con él, la decisión que cambiaría no solo el destino de la fundación, sino el futuro de toda una comunidad. Redacción del periódico La Jornada, Ciudad de México. La sala de redacción bullía con la energía típica de un miércoles por la noche. Periodistas tecleaban frenéticamente, teléfonos sonaban sin parar, y el olor a café recalentado flotaba en el aire. En medio de este caos controlado, Esperanza se sentía pequeña y fuera de lugar. Carmen la había llevado ahí después de pasar todo el martes contactando a sus amigos periodistas. La historia había despertado interés inmediato. Joven indígena rechaza fortuna para proteger su comunidad ancestral. Relájate, le susurró Carmen. María Elena es una de las mejores periodistas de investigación del país. Si alguien puede ayudarnos, es ella. María Elena Ruiz era una mujer de 40 años, con el cabello corto y una mirada intensa que parecía capaz de atravesar cualquier mentira. Había ganado premios por sus investigaciones sobre corrupción gubernamental y abuso corporativo. Esperanza, tu historia es poderosa, le dijo después de escuchar todo el relato. Pero necesito más que emoción para publicar algo que pueda arruinar a un hombre como Villanueva. ¿Qué necesitas? Evidencia. Documentos. Testimonios de otras personas que hayan sido víctimas de sus chantajes. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Y si te digo que Villanueva no es la primera vez que hace esto? María Elena arqueó una ceja. Cuenta. He estado investigando desde ayer. En los últimos 5 años, al menos 3 organizaciones similares han cerrado después de negociaciones con desarrollos insurgentes. Siempre el mismo patrón: ofertas que no puedes rechazar, plazos imposibles, chantajes disfrazados de oportunidades de negocio. Necesito hablar con esas organizaciones. Ya están en camino. Van a llegar en 1 hora. Mientras esperaban, Mateo e Itzel llegaron con noticias preocupantes. Villanueva no se quedó de brazos cruzados, anunció Mateo. Esta mañana aparecieron unos hombres en el pueblo preguntando por la familia Morales. Esperanza sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de hombres? Del tipo que no acepta un no por respuesta, respondió Itzel. Pero la comunidad se cerró en torno a tu familia. Nadie les dijo nada. Ese es el problema, continuó Mateo. Ahora Villanueva sabe que alguien de nosotros tiene conexión con los terrenos que busca. María Elena había estado escuchando la conversación. Esto es perfecto. Villanueva acaba de cometer otro error. Enviar intimidadores a una comunidad indígena es exactamente el tipo de historia que puede destruir su reputación. En las siguientes 2 horas, la sala de juntas del periódico se llenó de testimonios. Representantes de 3 organizaciones que habían sido víctimas de las tácticas de Villanueva contaron historias similares: chantajes, intimidación, plazos imposibles. Siempre es lo mismo, explicó José Martínez, director de una cooperativa de artesanos que había perdido su local. Te ofrece una oportunidad que es imposible de rechazar, pero las condiciones son diseñadas para que falles. Cuando fallas, él se queda con todo. ¿Por qué nadie había denunciado esto antes?, preguntó Esperanza.
¿Denunciar a quién?, respondió José con amargura. Villanueva tiene contactos en el gobierno, en la policía, en los tribunales. Nosotros somos gente pequeña. Nadie nos escucha. Hasta ahora, dijo María Elena con determinación. Trabajaron toda la noche. María Elena escribía mientras Carmen coordinaba las llamadas, Mateo e Itzel verificaban datos, y Esperanza proporcionaba detalles sobre su historia personal y la situación en Oaxaca. A las 6 de la mañana del jueves, tenían listo el artículo más explosivo que María Elena había escrito en años. El desarrollador del chantaje, como Roberto Villanueva destruye comunidades para construir imperios. Se publica mañana en la edición impresa, anunció María Elena. Pero la versión digital sale en 2 horas. Carmen abrazó a Esperanza. Tu madre estaría orgullosa. Pero la celebración duró poco. A las 8 de la mañana, el teléfono de Carmen sonó. ¿Carmen Vázquez? Habla el licenciado Mendoza, representante legal del señor Villanueva. Mi cliente está dispuesto a ser muy generoso con ustedes si retiran esa historia antes de que se publique. Carmen puso el teléfono en altavoz. No sé de qué historia habla. No se haga la tonta, señorita Vázquez. Mi cliente sabe que han estado hablando con periodistas. Está dispuesto a duplicar su oferta original. 2 edificios para su fundación y 1 millón de pesos en efectivo. Solo necesita la información sobre los terrenos de Oaxaca. La respuesta sigue siendo no. Entonces me temo que tendremos que tomar medidas más directas. Buenos días. La línea se cortó. El silencio en la habitación era tenso. ¿Creen que sea una amenaza real?, preguntó Itzel. Como respuesta a su pregunta, el teléfono de Esperanza sonó. Era Paloma, y estaba llorando. Vinieron unos hombres a la casa. Dijeron que si no regresabas hoy con unos papeles, íbamos a tener problemas. Esperanza sintió que se le helaba la sangre. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? No, pero tengo miedo. Los vecinos me dijeron que se quedaron vigilando el edificio toda la noche. Esperanza miró a sus amigos. Carmen tenía el rostro endurecido por la ira. Esto ya no es solo sobre terrenos o edificios. Ahora es personal. María Elena se levantó. Esperanza, puedo acelerar la publicación. La historia puede estar en línea en 1 hora. Una vez que sea pública, será mucho más difícil para Villanueva hacer daño a alguien sin que lo relacionen con él. Hazlo, dijo Esperanza sin dudar. Mateo se puso de pie. Yo voy por Paloma. No puede quedarse sola con esos tipos rondando. No, dijo Esperanza. Villanueva me quiere a mí. Si apareces tú, puede empeorar las cosas. Entonces vamos todos, propuso Itzel. En grupo estamos más seguros. Carmen tomó las llaves de su auto. María Elena, publique la historia. Nosotros vamos a asegurarnos de que Paloma esté bien. Nos vemos en la fundación en 2 horas. Mientras se dirigían a Tepito, Esperanza miró por la ventana del auto los edificios grises que se sucedían uno tras otro. Pensó en su madre, en las decisiones difíciles que había tenido que tomar para proteger a su familia. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, le preguntó a Carmen. Tu madre enfrentó situaciones difíciles toda su vida. Siempre eligió proteger a los más vulnerables, aunque eso significara sacrificar su propio bienestar. Tú estás haciendo lo mismo. Pero, ¿y si no es suficiente? ¿Y si Villanueva gana al final? Carmen la miró con una sonrisa triste. Mija, a veces ganar no significa conseguir lo que quieres. A veces ganar significa no perder lo que eres. Cuando llegaron a Tepito, encontraron a Paloma esperándolos en la puerta del edificio, abrazada a una vecina. Tenía los ojos rojos de llorar, pero estaba ilesa. Qué bueno que llegaste. Esos hombres se fueron hace 1 hora, pero dijeron que regresarían. Esperanza abrazó a su hermana con fuerza. Ya no va a pasar nada, Palomita. Te lo prometo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Esperanza sabía que la batalla más difícil estaba por comenzar. En pocas horas, la historia se haría pública, y con ella, la guerra entre un colibrí que se negaba a rendirse y un halcón acostumbrado a devorar todo lo que encontraba en su camino. Lo que ninguno de ellos sabía era que el artículo de María Elena tendría consecuencias que irían mucho más allá de lo que habían imaginado, y que la verdadera prueba de Esperanza aún estaba por llegar.
Don Aurelio se acercó nerviosamente. Señorita, yo guardé copias de muchos documentos a lo largo de los años. Siempre pensé que algún día serían necesarios. Villanueva ha estado evadiendo impuestos, falsificando avalúos y haciendo transferencias a paraísos fiscales. Todo está aquí, dijo, mostrando una carpeta gruesa y polvorienta. Solo necesito protección para mi familia. María Elena tomó los documentos con manos temblorosas. Esto es suficiente para abrir una investigación federal, murmuró. Con esto, no solo lo desacreditamos. Lo podemos detener. Eduardo los miró a todos. Entonces vamos a actuar. Hoy mismo presentaremos una denuncia formal. No solo por intento de despojo, sino por fraude fiscal y corrupción empresarial. Asterisco. Esa misma tarde, mientras la noticia del escándalo financiero de Villanueva estallaba en los medios, Esperanza fue invitada a un programa de televisión nacional. Sentada bajo las luces brillantes, frente a una audiencia que esperaba su historia, recordó las palabras de su madre: el corazón es como el barro, cuanto más se trabaja, más fuerte se vuelve. Mi nombre es Esperanza Morales. Y esta es una historia sobre promesas, raíces y resistencia, comenzó con voz firme. No vengo a hablar solo por mí, sino por todos los jóvenes que tienen sueños y enfrentan muros. No necesitamos que nos regalen nada, solo que no nos quiten lo que ya es nuestro. Su mensaje se volvió viral. Asterisco. En los días siguientes, las autoridades iniciaron una auditoría completa a las empresas de Villanueva. La presión pública, los artículos de María Elena y los testimonios de otras víctimas lo acorralaron. En cuestión de semanas, fue imputado formalmente por fraude y amenazas. El edificio de la fundación fue declarado Patrimonio Cultural por la Secretaría de Cultura, impidiendo cualquier intento de demolición. Asterisco. 3 meses después, en el patio central de Raíces Profundas, Carmen inauguraba un nuevo programa de capacitación comunitaria. Esperanza, ahora oficialmente inscrita en la Universidad de Arquitectura, impartía un taller junto a Itzel sobre vivienda sustentable en comunidades indígenas. Mateo coordinaba un grupo de jóvenes que daban clases de regularización, mientras Paloma, siempre brillante, comenzaba a destacarse como voluntaria. Y en una esquina del patio, bajo un mural recién pintado de un colibrí volando sobre un mezquite, Carmen colocó una pequeña placa. A Concepción Morales, partera, madre y sembradora de futuros. Su legado florece. Asterisco. Esa noche, mientras las luces del patio parpadeaban y la música de marimba llenaba el aire, Esperanza se alejó un momento del bullicio. Miró el cielo estrellado de la ciudad, respiró hondo y tocó el dije de colibrí que colgaba de su cuello. Sabía que el camino apenas comenzaba. Pero ya no tenía miedo. Porque cuando un colibrí vuela con el corazón lleno de raíces, ni el halcón más poderoso puede detenerlo.